Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta tarde, esta noche nos acompañan personas muy importantes en nuestra vida. Chaguito López. Chaguito López. Y también nos acompaña Mariol y Jingo Mayor. Buenas noches, mi hermano en Cristo y María. Saludos. Buenas noches. Este programa lo hemos querido hacer con un propósito muy bonito y es poder compartir con ustedes lo que se ha tomado por iniciativa de Dios, pero inspirado a nuestro hermano Chaguito para dejarnos a nosotros un tesoro, y es un libro que de su inspiración ha querido compartir lo que ha sido un encuentro muy personal con el Señor, como todos los decimos en Cursillo. Pero después que lleva la vida y traducirla por escrito es un gran regalo. Y un regalo en lo cual nos invita a nosotros a valorar lo que es vivir la vida cristiana, valorar lo que Dios ha querido hacer en nosotros y lo que es capaz de hacer en nosotros, para poder compartir ese amor recibido de Él con todos aquellos que están hambrientos y sedientos del amor de Dios. Y esto es como un testamento, dejar escrito algo para compartir a las próximas generaciones, compartiéndolo con sus amigos, familiares, conocidos. Y de eso es que queremos hablar. El libro se llama Nuevo Horizonte, escrito por él. Y me recuerda, y se lo dije, y lo encontré, porque estaba aquí. Cuando vimos ese nombre, y él explicará por qué. Pero le voy a dar la cita donde aparece ese nombre, Nuevo Horizonte. Y dice, Benedicto XVI. Se comienza a ser cristiano no por una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso resume Benedicto XVI, Papa emérito, Benedicto XVI, que esperemos que esté en el cielo. Y él dejó ese escrito. Oye, y tiene toda la razón, porque aunque parezca muy elevado lo dicho por Benedicto XVI en este libro, lo dice en arroz y habichuela. Y es fruto de un encuentro, no de una idea, ni algo ¿verdad?, que explotó ahí o algo con otro propósito, sino es compartir lo que nosotros decimos en este programa. Queremos que con este programa que llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Y por eso vamos a dejar aquí a Chaguito para que se presente y nos diga en grandes rasgos lo que es, porque esto es un libro de 200 y pico páginas, de lo que es este libro y lo que él querido hacer con este escrito a todos los demás amigos y compañeros y todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor. Buenas noches a todos los hermanos del Movimiento de Cursillo. Nuevo Horizonte nace, como yo digo en el prólogo, brota del corazón mío, de lo más profundo de mi corazón. Y Nuevo Horizonte es, como yo diría, un regalo para el Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Porque yo voy a tengo ya 49 años, casi ya para cumplirlos, de haber encontrado a Cristo Jesús en Cursillo de Cristiandad. Y Cursillo para mí representó todo. Cursillo a mí me hizo ser un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, un buen hermano, un buen amigo. Y Cursillo me hizo a mí a ver la vida de distinta manera. O sea, me le dio una nueva visión a mi vida. Y un nuevo horizonte es eso. Un nuevo horizonte que uno tiene cuando encuentra a Jesús. Claro está, yo digo en el libro, ¿verdad?, que yo fui y salí al balcón de mi apartamento y tomé la fotografía, que es la que tiene el libro, de ese tremendo horizonte. Pero porque el libro se iba a llamar Encuentro. Correcto. El libro se iba a llamar Encuentro.
pero cambio de título cuando cojo la fotografía y me puse a mirar el teléfono por largo tiempo y ver aquel horizonte tan hermoso. Y me di cuenta que precisamente el encuentro con Jesús es eso, un nuevo horizonte, que de hecho que es lo que el Papa Benedicto dice en la encíclica Dios es amor. Y la finalidad de ese nuevo horizonte, si puede decir en grandes rasgos, sabemos que esto es un libro bien denso, que tiene cosas hermosas y que, ¿verdad?, valoramos mucho, pero si fuéramos a resumir algunos datos sobre la finalidad de cuando decimos un nuevo horizonte, ¿a qué finalidad o qué nosotros queremos proponer con eso? Bueno, yo creo que de primera intención Nuevo Horizonte hay que verlo como que es un don de Dios. Y no porque yo lo haya escrito, sino porque eso es el encuentro con el Señor. Un nuevo horizonte para todo aquel que hace el encuentro. Pero por otro lado, el libro persigue primeramente la gratitud con Dios. O sea, porque a veces uno piensa que uno subió a cursillo de cristiandad o a tener un encuentro con el Señor y uno fue el que tomó esa decisión. Y no sabe uno que antes de que uno la tomara ya Dios la había tomado. Que fue lo que me pasó a mí. Cuando yo subí a ese encuentro con el Señor, pues pensaba, porque yo fui a un retiro de comunidad. Y en ese retiro de comunidad, aquel hombre que dio la primera charla, que se llamó Flor Meléndez, padre, hablaba de aquel Cristo que había conocido. Y yo estaba en ese retiro en una esquina del salón que era inmenso. Y yo decía, pues si yo no conozco a ese Jesús. Y cuando él termina de dar la charla, sale por una puerta y yo salí por la otra, me le fui detrás. Y lo llamé, él iba caminando, lo llamé, le dije, don Flor, quiero hablar con usted. Y él se paró a esperarme y me pregunta, ¿y por qué quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres hablar conmigo? Y yo, bueno, nada. Y simplemente que yo quiero ir a donde usted fue. Entonces me dice, ¿y por qué? Y yo le respondo, porque yo quiero conocer a ese Cristo que usted conoció. Excelente. Eso fue domingo y el lunes estaba ya en el Luis de Jesús en casa llenándome la ficha. O sea, yo me invité a cursillo, vamos a ponerlo así, porque nadie me lo ofreció. Pero después cuando yo llego a cursillo me di cuenta que ya el Señor me había hecho la invitación. O sea, y que el Señor ya me esperaba en la casa de cursillo. Y precisamente Nuevo Horizonte lo que persigue es esto, el libro. Es un libro sencillo, no es un libro complicado, un libro sencillo. Bueno, no tengo capacidad para hacer un libro complicado, sino un libro vivencial, diría yo, Claro. de lo que me ha pasado a mí. Y entonces yo lo que quiero y persigo con el libro es que aquel que ha vivido un encuentro con Jesús, primeramente valore el encuentro. Se dé cuenta que tuvo un encuentro no con alguien cualquiera, sino con Dios vivo. Porque en cursillo o en cualquier otro encuentro con Dios, uno se encuentra con el Dios vivo. Y por tanto, que lo valore. Segundo, que lo viva, que viva el encuentro. O sea, porque yo me encontré con el Señor en junio del 1975. Que van a cumplir 49 años. Y yo puedo decir que yo vivo ese encuentro todos los días. Todos los días yo vivo el encuentro. Porque en cada situación que a mí me pasa, en cada acontecimiento que veo, o le pasa a uno de mis hijos, a uno de mi familia, o lo que sea, yo veo a Jesús, veo al Señor allí. Por tanto es valorarlo, vivirlo, y tercero es comunicarlo. O sea, yo sería un egoísta si yo no comunico a Jesús. Si yo no comunico la realidad que yo siento por vivir a Jesús.
Y entonces, pues, sería eso. O sea, que se dé cuenta de que el encuentro que tuvo, ya sea en Cursillo, ya sea en Emaús, ya sea en Juan 23, en cualquiera de los movimientos que tiene la iglesia nuestra, que tiene tantos, y todos ricos en sabiduría, ¿verdad? Y en enseñanza, pues, que se dé cuenta que se encontró con Jesús vivo. Y entonces, pues, tiene el compromiso con Jesús vivo de comunicar a Jesús vivo. Oye, Cheguito, una pregunta. Y ese encuentro con Jesús, y específicamente cuando estás poniendo esa inspiración para hacer el libro, tú estás hablando de las diferentes etapas que tú has ido madurando de la mano del Señor. Porque cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, en todos esos maravillosos movimientos que nos estamos mencionando, esto no todo surge de momento y de cantazo. Uno como que va madurando, ¿verdad? En la fe, va madurando en el conocimiento. Eso es así. ¿Qué tú nos podrías decir para esos hermanitos que nos están escuchando, que recién han hecho un cursillo, o hermanitas, ¿verdad? Que quieran pues saber qué cositas debemos estar haciendo para, como quien dice, continuar madurando y tratar de llegar a poder comprender ese encuentro, ¿verdad? Porque uno se encuentra con el hermano mayor, como estábamos hablando antes de iniciar la transmisión, ¿verdad? Y todos nos recordamos cuando caímos de rodillas frente a ese Santísimo y nos señalaron, ahí está Dios. Pero de ahí a que nosotros vayamos madurando, ¿qué cosas deberíamos estar haciendo? Bueno, mira, yo creo que hay unos pasos que el cristiano y aquel que se ha encontrado con el Señor tiene que tener en mente. Primeramente, tiene que sentirse amado por Dios. Ese es el primer paso. O sea, para tú poder entender a Dios, o no entenderlo, porque nunca lo va a entender uno, en conocimiento nunca. Claro. Pero tú, si te sientes amado por Dios, vas a ver a Dios en toda tu vida, en todo acontecimiento. En las muchas operaciones que yo he tenido, pues yo he sentido a Jesús. En la última operación que tuve, que fue difícil, de 18 meses de ¿cómo se llama? De recuperación. De recuperación. Correcto. Porque así me lo dijo el médico, son 18 meses. En esos 18 meses que surge el libro, yo, esa cercanía de Jesús, yo la sentía. Yo la sentí, yo la siento. O sea, a mí me pasan muchas cosas, hermano, muchas cosas. Inclusive, a veces quiero hacer cosas, quiero hacer una charla y no me sale nada. Absolutamente nada. Y que me pasó con el libro. Y por eso es que yo digo y afirmo, quizás no lo entienden, ¿verdad? Las personas, quizás pueden pensar de que hay ahí una falsa humildad mía, pero porque yo he dicho que este libro, el 98% del libro es del Espíritu Santo. Amén. Y solamente el 2% mío. Ahora, ¿por qué yo lo digo? Porque, primeramente, quizás yo no tengo la capacidad para hacer un libro. Vamos a ponerlo así. O sea, y cuando yo me propuse el libro, me lo propuse pensando en todos nosotros que hemos vivido el encuentro con el Señor. Y yo digo, yo tengo que dejarle a Cursillo algo de agradecimiento, como gratitud al movimiento. Y pensé en el libro. Y comencé a escribir para aquí, escribir para allá. A mí me gusta escribir mucho. Yo hago muchas cosas, escribiendo. Pero escribir un libro no es fácil. No es fácil. Y buscando los temas e intentando buscarlos, hacerlo sencillo y que... el libro tiene una... ¿Cómo yo diría? En Nuevo Horizonte tiene una concatenación, sería la palabra, escrita y salió del Espíritu Santo. Hay 20 temas que yo tengo y después yo me di cuenta cómo esos temas fueron surgiendo uno detrás del otro
y yo no tenía esa organización. Entonces uno se da cuenta que el Espíritu es el que guía a uno. Yo en muchísimas ocasiones quería terminar un tema de los 20 que hay y quería poner unas cosas pero que no me salían en la cabeza. Y yo me acostaba y a medianoche, a veces a la 1 de la mañana, me venía la idea que yo quería poner en el libro. Y yo me levantaba, buscaba la libreta, la cogía y empezaba a anotar y estaba y a veces tiempo escribiendo. Entonces, pues al otro día tenía que decir que eso surge no de mí, surge del Espíritu. Porque si uno le pide al Espíritu que lo guíe, lo guía. Si uno le pide al Espíritu que le dé luz, le da luz a uno. Y cuando hablas de eso, yo sé que en los capítulos refleja mucho de lo que ha sido tu vida y narra, de hecho, de tu historia, que tú lo dices con muchísima humildad. Esa es la historia de Dios, es la historia mía, ¿verdad? Porque estamos inscritos, pensados en el propósito de Dios, y Dios nos envió con propósito. Así que el propósito inicial es de Dios, la iniciativa es de Dios y siempre. Pero fíjense, una cosa bonita que uno aprende en cursillo y tú nos lo haces valorar, es saber que nosotros caminamos, estamos en peregrinación. El Señor nos ha trazado un camino. Es más, Él dice, yo soy el camino. No es un camino, no, es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino no están desnivelados. Y hay un tema que me gusta mucho porque utilizas esa analogía, que es desnivelado. Y desnivelado quiere decir, en otras palabras, que hay curvas, hay cuestas, hay tropiezos, hay situaciones que hay días que llueve, otros días más nublado, otros días soleado, hay días que... Pero fíjate que siempre tú decías que está disponible la gracia para iluminarnos, fortalecernos, guiarnos y sentirnos acompañados de Dios. Porque una parte del libro dice que el encuentro, y así quería llamarle al libro, un encuentro tiene consecuencias recíprocas, ¿verdad? De ambos lados. Yo quiero que te conozcas conociéndolo a Él. Ha develado, como Juan Pablo II muy bien en su doctrina total fue así. Nosotros, el hombre, fue develado lo que es el hombre en Jesucristo. Mientras más conozco a Jesucristo, más me conozco a mí, porque así conozco qué es el propósito de Dios en cada uno de los seres humanos. Y nos dio la libertad de seguirle para nosotros amarle libremente. Pero curioso, ¿verdad?, que cuando hablamos de esos momentos de cuesta, curva y tu vida, ¿verdad? Y redactarlo y tener la honestidad y la valentía de narrar todo lo que es tu vida, la sinceridad y la transparencia de serlo. Es también uno reconociéndose que sin Dios nada podemos hacer. Eso es así. Y tú ahora dices en el libro, bueno, Dios quería esto, pero en verdad que no me salía. Porque como dice un gran sacerdote, dice, Dios lo que te pide es casi nada. Y Dios pone casi todo. Pero que Dios no pone casi todo si tú no pones tú casi nada. Y a lo mejor esos momentos, ¿verdad?, de la vida, operaciones, pérdidas y demás, que son, lo podemos hacer una analogía, una senda, unos caminos que están desnivelados. En el acronismo, la parte de atrás habla de eso. Está bien chévere ese acronismo. Y yo sé que nos va a traicionar aquí el tiempo. Pero queríamos que Mariol ¿verdad?, comentara de eso. Es que me gusta cómo tú trazaste ese libro y en la narrativa sencilla, fácil de seguir, y a que los que hemos vivido eso que tú viviste de cursillo, que es uno de los medios, no es el único, de encontrarnos con el Señor, no quedamos igual. Es recíproco. Cambiamos nosotros porque Dios quiso tener un propósito en nosotros, que nosotros nos dejáramos amar de Él. El anacronismo lee: búsqueda incansable de Dios, nuevo horizonte,
No tiene sentido vivir sin esperanza. Un solo camino tiene el hombre: encontrarse con Jesús y vivir en su verdad y amor. Vivacidad que impulsa y motiva a vivir con alegría, ofreciendo el ser y el corazón como oblación. H. Honremos al que es fuerte de vida y camino a recorrer. O. Oigamos su voz y deleitémonos con su palabra. R. Remar mar adentro en las profundidades de la gracia. Ir siempre más allá sin detener el paso. Z. Zanjar los desniveles de la vida con oración. O. Orantes y perseverantes con la mirada fija en el ideal. N. No abandones la carrera aún en el cansancio y la fatiga. T. Tenemos la confianza y la certeza. E. Él está a la espera para abrir la puerta de la eternidad. Eso es lo que todos buscamos, que al final de este camino que tenemos podamos encontrarnos con el Señor en la eternidad. Y eso es siempre lo que yo digo cuando algo me sale bien. Quizás me quitaron 100 añitos del purgatorio, con suerte. Chaguito, en ese acronismo que nos copió ella, ¿verdad? Que es en ese título de búsqueda incansable de Dios, ¿verdad? Que no nos cansamos, ¿verdad? Es incansable, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos en ese encuentro con el Señor. Nunca se acaba. Siempre el Señor quiere, como consecuencia del encuentro, que lo dice el libro, es querer quedarse con nosotros. No es como cuando pues, te encontraste a alguien. Ay, qué bueno, me encontré a Jingo ahí corriendo bicicleta. Ah, nos vemos después. No. Entonces caminemos juntos, ¿verdad? Caminemos juntos. Cuenta conmigo. Así dice en cursillo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿verdad? Yo sé que este libro, que se compone de 20 temas, háblanos así como en términos generales, antes de terminar, ¿verdad? Como conclusión de esto, encontramos, ¿qué podemos encontrar aquí además de esos 20 temas? Aquí hasta cánticos, poesías, escritos tuyos de reflexión. Sí. De hecho, debo decirte que cuando vi el primero, que está a las primeras páginas, yo dije, wow, ¿quién habrá escrito esto? Porque estaba buscando el asterisco abajo a ver de dónde la reseña. Una cita contigo. Esa es. Es como una poesía. Y hay otra que ni se diga, yo la pondría en las clínicas de estos de planificación familiar, que es el nombre que le usan. ¿Quién eres? Una invitación con una pregunta y una reflexión. Y eso es como parte de un escrito que es ameno. No es un escrito de muchas cosas, sino son sencillos, letras cómodas de leer, pero también tiene como esas pausas que refrescan. Llegó un tema que no son largos, son concretos, y hay una poesía. ¿Qué regalo? ¿Qué estilo? Yo no sabía que tenías ese talento que Dios te dio, y Dios, como lo reparte los talentos como así quiere, ha querido que mejor que tú agradecerle a Dios lo recibido, poniéndole aquí para todos y cada uno de nosotros el propósito que Él quiso a través de este libro, llegar a muchos corazones y recordarse que Dios le ama. Una pregunta bien práctica que estoy segura que todos los oyentes de este programa tienen.